Bien, Puedes compartir cuando quieras, Carlos. bien, bueno, habrán sido ahí partícipes de las conversaciones que hemos tenido en el grupo, con la idea de, eh, por lo menos para mí, esclarecer un poco los ámbitos de reunión, porque hablamos de formación y del centro de estudios, y en realidad los que estamos presentes más o menos siempre somos los mismos, ¿verdad? Entonces por ahí me resultaba confuso plantear ante quiénes qué cosa. Y me pareció que era apropiado verlo en el día de hoy, ¿no? El día lunes, esta mirada sobre algunas de las presentaciones, ya que hace las dos cuestiones. Aprender un poco más sobre las presentaciones, es decir, mejorar las presentaciones, revisar un poco más las presentaciones, que es un poco lo que me ha tocado hacer al configurar ese cuadro que les voy a mostrar. eh, y después también es un espacio de formación, porque en definitiva estamos aprendiendo nuevos, reforzando el punto de vista, mejorando los enfoques y demás. Ese es el propósito básicamente, pero que además sea un instrumento para futuras publicaciones, segmentando algunas de las cuestiones de las investigaciones efectuadas y que sirva para que gente que no necesariamente eh, comparte los aprendizajes humanistas, también puede interesarse en estos temas y luego vaya introduciéndose eh, paulatinamente en las cuestiones que hacen al marco referencial del humanismo, ¿sí? Entonces, bueno, es así, si bien tenemos diversos niveles de participación, de formación, de trayectoria dentro de esto, creo que más o menos comprendemos que esta es la perspectiva que hemos venido llevando adelante en las presentaciones, todos, pero hay una diversidad de enfoques que tenemos que empezar de alguna manera a trabajar. Como bien planteaba Lilian en una de las reuniones, en la reunión de plenos, es decir, hay modos de abordaje del trabajo de campo y de estudios que difieren de un modelo que hemos tratado de sostener, no hablo de imponer, sino de sostener en nuestros estudios, y creo que es válido también darle lugar a esas otras miradas. Entonces, bueno, básicamente lo que he hecho es tomar una de las variables que hemos estado trabajando en nuestros distintos trabajos de investigación y explayarme en él previo a hacer el análisis de la variable. Así que bueno, ahí voy a ir compartiendo la pantalla, me dicen si se lee y si no voy leyendo además. A ver, Ya estás compartiendo. bien. Listo. Bueno, acá está. ¿Se lee ahí o lo amplío un poco más? Un poquito más, Ampliarlo. Ahí está bien. Para nosotros los jóvenes está bien. para mí un poquito más amplio. Bueno, ahí está. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, acá entonces habla propuesta para análisis comparativo de culturas. En este caso, tomado la variable que se denomina sitios sagrados. ¿Sí? Entonces, el formato posible, sí, acuérdense que esto es solamente una propuesta, no es nada definitivo, es abordar la presentación de los sitios sagrados de acuerdo con una presentación secuenciada en un cronograma determinado y la duración básicamente de esas presentaciones no debe exceder de la hora, incluyendo el espacio de preguntas que habitualmente hemos tenido. En términos de composición, eh, hago esta aclaración inicial, ¿no? Que luego de una breve descripción de las culturas que utilizaremos en la presentación, pasamos a detallar la variable usada en este encuentro, donde además de la reseña de su contenido, esclarecemos nuestro punto de vista e interés vinculándolo con el paisaje. Y acá paso a hacer una descripción de qué se entiende por sitio sagrado, ¿sí?
Entonces, entendemos por sitio sagrado aquellos lugares que pueden ser naturales o construidos. Y acá hago la primera diferenciación. Los sitios naturales y los sitios construidos, o sea, aquellos que son sitios con escasa intervención del hombre y otros que son definitivamente producto de la labor humana, donde se producen puntos de conexión con lo divino, lo espiritual, lo ancestral, lo cósmico o una combinación de estas dimensiones. Los sitios sagrados trascienden su función física, son portadores de significados profundos y su importancia varía según las creencias y tradiciones de cada cultura. Actúan como puentes que conectan lo humano y lo divino, pero también trascienden lo espacio-temporal, vinculando los registros ancestrales con los contenidos contemporáneos. Esto se refiere que muy buena parte de los rituales, las tradiciones, los relatos y algunas de los encuentros o ceremonias que se daban en estos sitios sagrados no se estacionaban en el tiempo presente, sino que traían al tiempo presente los registros ancestrales, ¿no? Los registros de toda una historia, un proceso generacional que se, que se venía acompañando, decían, muchas generaciones de mucho tiempo atrás y se lo traía como registro al tiempo presente. Esto tiene mucho anclaje, esto que estoy diciendo acá, con las discusiones historiológicas, las contribuciones al pensamiento de Silo, ¿no? Es posible entonces identificar algunos elementos comunes y aquí traté de hacer una síntesis de qué cosas tenían en común los distintos sitios sagrados, independientemente de la cultura que tratásemos. Entonces, permiten la conexión de lo divino con lo divino y lo ancestral. Los sitios construidos siguen estructuras simbólicas. En los sitios sagrados construidos existen numerosos ejemplos de geometría sagrada, ¿sí? Esto es importante irlo destacando porque nosotros lo hemos utilizado en la construcción de los parques. Componen escenarios de rituales y prácticas espirituales, facilitan la conexión entre los diferentes planos de la existencia. Este es el famoso concepto del axis mundi, ¿sí? El eje del mundo que atraviesa a la persona en muchas de estas creencias y conecta lo divino, lo espiritual, los planos altos con los planos más bajos, ¿sí? Son centros de mantenimiento de la identidad colectiva y acá era este diálogo intergeneracional que se da en muchos de estos espacios sagrados, estos sitios sagrados. Constituye un espacio de enseñanza y ámbitos de rituales de transición. Muchos de ellos se han utilizado justamente en este mantenimiento de la identidad colectiva, para enseñar y sostener prácticas específicas de cada cultura, independientemente de las situaciones externas, ¿no? Y en muchos lugares se han utilizado como lugares de resistencia, ¿no? Ante factores exógenos, ante intentos de avasallamiento de la cultura. Estos sitios sagrados se han constituido, muchos de ellos, como espacios de mantenimiento de los valores culturales y los valores ancestrales, y en muchos casos se han utilizado como lugares o ámbitos para rituales de transición, es decir, sobre todo los que tienen que ver con los estadios temporales de la vida, ¿no? Es decir, el tránsito hacia la vida adulta, la asunción de determinadas responsabilidades, la conexión con algunos deberes comunitarios y demás cuestiones. En materia de sitios sagrados construidos, la disposición, diseño y ornamentación de las construcciones estaban cargadas de simbolismo. Así, las diversas expresiones arquitectónicas de carácter sagrado integran la espiritualidad y cosmovisión de la cultura, reflejando creencias y valores fundantes, pero también son una manifestación de poder político. Esto, digamos, es para que no tengamos tampoco una mirada solamente desde el punto de vista espiritual, sino que muchos de estos sitios sagrados han tenido esta carga simbólica que tiene que ver con una manifestación de poder. Y en las culturas que hemos estudiado en muchas de ellas hemos podido ver con claridad esto, ¿no? El espacio que ocupaban estos sitios construidos en realidad era un reflejo de una estructura sociopolítica y daban, por ejemplo, el continente que daban, por ejemplo, para las prácticas rituales, de lo
las prácticas sacerdotales, el vínculo del faraón con su pueblo, los ascensos, digamos, en jerarquías dinásticas y demás cuestiones, estaban reflejadas también en estos sitios sagrados. Templos de diversa naturaleza, pirámides, torres y monolitos, entre algunos ejemplos de construcciones sagradas, siguieron en su proceso de construcción orientaciones cósmicas, integrando, además de una geometría sagrada y una determinada iconografía con formas representativas de vínculos con la divinidad y los ciclos de la naturaleza. Un ritual fundamental en la construcción sagrada era la orientación cardinal, es decir, en todas o muchas de ellas vamos a encontrar la disposición según los puntos cardinales, ¿no? Con esto del nacimiento del sol, el ocaso, ¿sí? Los ciclos estacionales. ¿M? Esta orientación aspiraba a reproducir el orden celeste, según el cual los dioses definían su poder e imponían el orden sobre el caos. Esto también es importante reconocerlo porque era como una traer a un escenario terrestre, una mandatos divinos, mandatos de un panteón que en definitiva habían logrado imponer el orden sobre un caos primigenio, ¿no? Sobre estos mares iniciales, esta situación de desorden inicial del que habían constituido la vida, del que habían empezado a dar un orden a las relaciones universales y demás. Esto también se ve en los sitios sagrados. Una construcción que siguiese esas prescripciones se transforma en una imago mundi, es decir, el mundo a imagen del cosmos, imagen de la divinidad, de las disposiciones celestes, de los mandatos de los dioses, ¿no? Una representación del cosmos y del orden trascendente, un punto de contacto entre el mundo humano y el divino. En algunos casos, desde el centro sagrado se proyecta hacia las cuatro direcciones su influencia, constituyéndolo en el centro del mundo u ónfalos. El ónfalos es como, bueno, esto está tomado de la mitología griega, donde Zeus arroja esa piedra primigenia que impacta en Delos y lo constituye el ombligo del mundo. Pero el ombligo del mundo, este ombligo, este ónfalo centro del mundo, ha sido repetitivo en distintas culturas. Montañas, pirámides, templos, ¿sí? Estuvieron representando en distintas civilizaciones un centro desde el cual se irradiaba hacia el resto del mundo. O era origen de la creación o era un centro de poder que irradiaba los cambios necesarios y trascendentes, ¿no? El diseño axial y la simetría constituían símbolos del viaje hacia lo divino en la interioridad en un caso y la armonía cósmica y la estabilidad en el otro. Esto, el diseño axial significa que seguían ejes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando los portales de acceso que daban cabida a supongamos, un ámbito de oración, un ámbito de rituales, era el viaje hacia la interioridad, en definitiva, lo que estaba representado allí. Y el tema de la simetría tiene que ver con este orden, esta armonía que era lo que se buscaba como respuesta a un caos o a un desequilibrio que no era una situación deseable. Entonces, así los pilones, las hipóstilas, los patios y salas reflejaban desde el mismo inicio de su construcción una planificación orientada por principios sagrados. Es decir, que en el inicio del plan de construcción, digamos, se elegía el lugar, se elegía la orientación cardinal, se elegían los ejes que iban a seguir esas construcciones, las alturas y demás, ¿no? Asimismo, el uso de patrones repetitivos fueron guías que admitían tanto representar historias y relatos en frisos y también permitir un acceso definido de la luz para favorecer un entorno sensorial como la utilización de determinados colores con propósitos similares. Esto se ve mucho en distintas formas de templos donde las ventanas tienen una determinada característica, el alineamiento de las ventanas, la orientación de las ventanas y el tamaño de las mismas permitían el acceso de la luz de determinada manera y la orientación como observatorios de muchos de ellos también, ¿no? Los templos en particular, en su gran mayoría, procuran ser réplicas de la montaña cósmica, con sus cimientos hundiéndose en las regiones profundas subterráneas y elevándose hacia las alturas, simbolizando el esfuerzo humano por alcanzar en esa altura lo sagrado. Y en todo
los templos, en estas construcciones se puede ver repetido esto. Las bases, los cimientos, tienen ese anclaje en lo profundo, en lo terreno, hasta, digamos, el contacto con el inframundo, y en los sucesivos planos se van elevando hacia esa aspirada sacralidad de las alturas, ¿verdad? Entre los sitios sagrados naturales, en las diversas culturas, es posible identificar la vinculación de ellos con planos de representación bien definidos. Así, las montañas y valles, cursos de agua, lagunas, mares, bosques y cuevas han cobrado especial significado para las distintas culturas, configurando espacios de contacto con lo sagrado, sitios de iniciación e inspiración conectando planos bajos, medios y altos. El concepto de Axis Mundi, ese era el famoso eje del mundo, ¿no? Que aplica a la conexión de los distintos niveles, también puede verse reflejado simbólicamente en árboles y montañas. O sea, los árboles de la vida, estos árboles sagrados, también reflejaban lo mismo, esta conexión de los espacios altos y sus raíces en las profundidades, ¿no? Y es el orden que han seguido los monolitos en general, estas construcciones que han tratado de tener un anclaje y un eje que atraviesa, digamos, distintos planos. La relación. El estudio de los sitios sagrados permite reconocer puntos de contacto entre las diversas culturas, muy vinculados con aquellos que reconocemos como mitos raíces universales. Y acá vuelvo a lo que se trató de identificar en el escrito de mitos raíces universales, ¿no? Que se buscó puntos de contacto en los distintos panteones, en las distintas formas de los rituales, que mucho tenían que ver unos con otros, sin agotar el estudio, como bien lo decía Silo allí, ¿no? De esta forma, si establecemos un recorrido por los distintos sitios sagrados de las culturas investigadas, podemos encontrar símbolos comunes e interpretaciones y significados convergentes. Estos puntos de contacto pueden encontrarse tanto en las construcciones, desde el momento inicial del planteo de su localización, hasta en las interpretaciones que aplican a los sitios sagrados naturales. ¿Sí? Aquí terminaría lo que es la introducción o explicación general de por qué concebimos estos como sitios sagrados, qué características les encontramos, y lo que viene a continuación es el cuadro comparativo. Los sitios sagrados naturales de las distintas culturas con la línea de tiempo asociada y una descripción de cada uno de los sitios sagrados naturales que hemos visto en las culturas investigadas. Acá hice un llamado en la cultura Chimú Mixe, porque si bien nosotros la presentamos como vinculada, dando por hecho la vinculación migratoria de estos dos pueblos, encontré muchas fuentes que ponen en cuestión esto, ¿no? Que no hay datos certeros de que unos sean antecedentes de otros. Pero bueno, eso es una llamada nada más. En general, lo que hice fue ordenar la información que aparecía en las publicaciones, en las investigaciones que hemos hecho, darle un orden al texto para que se entendiese. Cualquiera que lo lee va a poder entender de qué estamos hablando. Se mencionan algunos ejemplos de lugares naturales, ¿sí? Y cuál era el propósito simbólico por el que estos lugares eran considerados sagrados. Entonces dice, bueno, Inca, Rapa Nui, Tumaco, La Tolita, Muiscas y Tairón, Arhuaco, Cuna, Mayas. Ahí están las culturas principales investigadas, o sea, son 12 de las culturas investigadas que las he representado en estos cuadros con una síntesis de cada uno de sus lugares sagrados naturales. Y tengo en construcción lo que son lugares sagrados construidos, es decir, ahí ya voy a hablar de los templos, de los monolitos, de las estatuas y etcétera, ¿no? Bien, eso era lo que quería presentarles hoy. Excelente, Carlos. Está muy buena la síntesis y la definición de sitios sagrados que aclara bastante cuando son naturales, cuando son construidos, la referencia, la reducción a símbolo de ellos mismos para posterioridad, el crearse el centro y el ombligo del mundo. Lo vi muy claro en la cultura de la isla de Pascua, ¿sí? Claro. Ahí se ve clarito esa en la cultura Rapa Nui se ve clarito eso, y seguramente si ellos se consideraban el centro del mundo, pues otras culturas podían hacer lo mismo, claro, con toda seguridad, como lo acabas de exponer.
Me gustó, me llegó y me parece una buena síntesis. Gracias, Carlos. Carlos, una Correcto. pregunta, perdona, ¿cuáles serían los temas? Sitios sagrados, ¿qué más se vería en la No, elegí relación? sitio sagrado de una forma totalmente aleatoria, ¿no? Es decir, sitio sagrado, hice la división entre naturales y construidos para que fuese más claro y no mezclarlos, porque obviamente tienen características distintas, pero después podemos analizar otras variables referentes dentro de cada una de las investigaciones que hemos hecho, ¿sí? Claro, por eso decías que escogí una variable para la exposición de hoy. Claro. Seguramente, claro, cada día no alcanza, pues en la otra semana será otra variable y así hasta agotar Claro, la tabla. se Claro, pueden presentar rituales, por ejemplo, hacer un estudio comparado de los rituales de cada una de las culturas investigadas, ¿sí? momentos humanistas, sí. Rituales, ceremoniales, por Ok, Muy ejemplo, bueno, ok, momentos humanistas y actitudes humanistas en cada una de las perfecto, culturas, estructura perfecto. social de cada una de las culturas, migraciones o lugares de emplazamiento, este tipo de cosas se pueden ir presentando de la misma manera y para que personas que necesariamente no tienen un conocimiento acabado del método de investigación, si puedan entender cómo hemos abordado la investigación de cada una de las culturas. O sea excelente, que este desarrollo de la tabla perdón, de las variables nos va a tomar, yo creo que un par de semanas, si no, yo creo que más de un mes, porque hoy cogimos una variable, el otro lunes será otra variable, el otro lunes otra variable y así Claro. hasta totalizar la relación entre las culturas y las podemos calendarizar, me parece, para saber qué sigue cada semana. Sí, y Perfecto. digo, la idea era presentar esto ahora para, para una discusión interna nuestra y para recabar opiniones al respecto. Y después podemos hacer presentaciones en torno a esto, ¿no? Es decir, Ok, que una presentación, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, pero tómenlo como eso, nada más. Así como hacemos un simposio de África, podemos hacer una presentación global de las culturas investigadas, analizando y presentando sus distintos sitios sagrados con el simbolismo, con las características de cada uno de ellos, con los abordajes simbólicos, con los criterios de construcción y demás. Y traerlo al ejemplo de por qué, digo, insisto en esto porque me parece importante. Todos nuestros parques están plagados de símbolos de sí, geometría sagrada sí, y de sí, principios de construcción que tienen mucho que ver con las culturas investigadas. Los portales, la sala del mensaje y su cúpula, las formas ¿no? cupulares, Monolito, el monolito, la la fuente. fuente, sí, sí, los centros de estudio, todo, claro, 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 la forma correcto. en que se diseñan los edificios, Los la- portales, la- el enfoque monástico, si se quiere, que tienen los centros de estudio, ¿sí? Donde exacto, las celdas son despojadas de todo ornamento para sí, buscar la concentración. Ha seguido todo un, es decir, ido a las raíces más profundas de la historia de la humanidad, esto, ¿no? Es decir, así han es. recolectado de muchas culturas esto. Y en el caso de que estudiemos, por ejemplo, que lleguemos al punto de comparar dentro de las variables a comparar sean los mitos de las distintas culturas, vamos a estar atendiendo a aquella propuesta que dejó Silo, de que pensó que no era un análisis exhaustivo mitos raíces universales, sino que se podía avanzar aún más en ellos, ¿sí? Entonces, siguiendo el modelo de mitos raíces universales, podemos incorporar todas aquellas culturas que nosotros hemos venido investigando y las que investigaremos a futuro, tal vez, en este formato de los mitos raíces universales. Bueno, muy bien, porque en cuestiones de tiempo estamos para completar los 40 minutos, o sea, estamos dentro de la hora, importando el trabajo interno, los 20 minutos y 40 de la exposición. Estamos más o menos dentro de la hora de atención, que sería más o menos el criterio que hemos fijado. Sí, me parece muy bien. Gracias. bueno. Sí, a mí me encanta la forma como se relaciona la explicación. Toca hacer toda una preparación, lo que hiciste. Toca ir cogiendo tema por tema. Me parece que es muy interesante porque no solamente podemos relacionar nosotros, sino que también se puede exponer, que era lo que tú pretendías.
Claro, claro. Claro, de Y una. acá no hay, digamos, en todo caso, también sirve como un proceso de nivelación, porque digo, cada uno de nosotros hemos Sí, estado involucrados en el estudio de una cultura en particular, o dos culturas, o tres, o las que fuesen. sí, En una presentación de esta naturaleza tomamos contacto con las investigaciones de otros, la gente que se ha incorporado en momentos más recientes a este modelo de investigación. No estoy hablando de los principios del nuevo humanismo, sino estoy hablando de este modelo de investigación. Puede tener contacto con este esquema de estudio, este esquema de investigación de una forma mucho más accesible, ¿no? Porque está cuidada la forma en que están dichas las cosas como para que en pocos renglones, sin que, insisto, sin que la síntesis desnaturalice la profundidad de la investigación, correcto. porque pretendía hacer esta división para que no fuese tan exhaustiva la síntesis, de manera tal de que nombrar cosas muy aisladas no me da idea digamos, de la totalidad de la investigación. En cambio, presentado así como lo he intentado hacer, creo que es fácil darse cuenta de qué cultura estamos hablando, de qué época histórica y cuáles son los sitios sagrados naturales o los construidos de cada uno de ellos. De Carlos, acuerdo. ¿este documento nos lo puedes compartir? Sí, sí, con todo gusto. Ah, Sí, Sí, claro, gracias. claro, claro, lo sí, lo mando y requerimos. Para lo voy a gusto seguir no se lo complementando podemos con la parte compartir. de Y, construidos. y además va a quedar en el video de la grabación. Claro. La Bueno, idea es que fíjate lo importante de estas reuniones. Estas son reuniones realmente de estudio, de reflexión. Sí, Entonces, sí, este video sí, va a los otros plenos. Fíjate, ok, los de Europa no pueden asistir. Los de Asia a futuro tampoco van a poder asistir. Entonces, por eso es muy importante darle una hora, darle un tema, darle una orientación. Esa es sí. la parte que tenemos que cuidar. y se la Bien, podemos enviar a ellos también, Claro, Y los entonces nuevos, claro, es un material de cualificación. de cualifique de nivelación, sí, Claro, de sí, nivelación, como dice Carlos. muy Muy bien. bueno. bueno, yo Bueno, con gusto excelente. complemento la parte de sitios naturales, perdón, sitios sagrados construidos y Con algunas gráficas de esos templos, de esos sitios. les envío todo eso. Sí, Ok, la idea era solamente incorporé que Mónica lo va a reconocer, creo que es mapuche, el símbolo sí, que dejé ahí como sí, referencia para sí. pensar Y en yo, algunas y yo, imágenes. a mí, yo lo que hice es como medio similar a lo que hiciste, Carlos. Sí. bueno, muy En la bien. comparativa, sí, de los mapuches. Ok, Sí, gracias. Excelente. Me gustó. Bueno, me alegro. sí. Continuamos entonces la otra semana con no sé cuál sería el tema que vas a escoger, ok. No, complemento la parte de sitios sagrados construidos en la O- tabla. ok, Lo, lo transmito, lo pongo ahí en el grupo, pongo el documento y sobre, si quieren, lo vemos, volvemos sobre el tema ya cuando lo hayan podido leer con más tranquilidad el Mucho lunes que mejor. viene ok. o agrego otra variable, lo que Yo ustedes creo, me digan, lo que yo les creo que parezca. sería bueno otra variable, Carlos, para ir Sí, Bueno, otra avanzando. variable, otra Sí, variable. envías el bien, material, lo adjuntamos al video y viene otra variable. ¿Te parece? bien, Sí, bien. Se los voy a mandar cuando termine entonces la parte de Muy sitios bueno. sagrados Ok, construidos y sí, vale, voy a desarrollar otra de las variables. Perfecto. perfecto. sí, Ah, bien, Muchas Carlos, gracias. gracias. Súper, Muy bueno. gracias. Entonces, hemos terminado la reunión. Sí, Te agradecemos. Ahí ya fuera de la reunión, entonces espérate yo. Bueno, tenemos una grabación para la radio humanista, ¿correcto? sí, En la cual Telo y Efren van a hablar sobre el caminos de camino. sobre, con lo sagrado. sobre, Camino sagrado. Camino sí, de los Sagrados en Acanato. Sí, ¿Les parece bien el viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, 8 Argentina? sí, Este viernes, Sí, ¿sí? ¿está bien? Sí. Vale, entonces vale. prepara, listo, entonces lo hacemos. ¿Te parece bien, Ok, Mónica? hablamos luego, sí. Fred, entonces sobre Y el particular. Gracias. sí. Dale. Bueno, Y Sí. ahora te estoy mandando, Juan Manuel, la grabación mía de la Ok, presentación. vale. listos.
Y yo quería invitarlos que definamos un día para hacer una pequeña reunión del equipo anterior o actual que se llama formación, en el cual está Carlos, está Efren, está Telo y estoy yo. No Ok, significa que este grupo se superponga al otro o sea lo mismo. Son funciones que desde antes, hace muchos años, las habíamos elegido, así como hay comunicaciones. Y Entonces yo, sería sí, interesante poder reunirnos y poder sí, analizar todo este tema de sí, las funciones, si vale la pena tener sí. funciones o no tener funciones, ¿sí? ok, O, ok, y ver, Juan analizar varias Manuel, variables. pero yo vale, igual sigo en comunicaciones y yo creo que pronto vamos a tener una reunión de comunicaciones con Ildefonso, que siempre me ayuda Bueno, mucho, Lilian, Tino, Henry y todos los nuevos y todo en general, pero Ildefonso estamos en eso con Lilian y eso. Lilian. Sí, para que haya a Sí, ver si hay un proyecto nuevo para poder sí. nosotros influenciar. No sé Ayer si, domingo hablé con ellos. eso, no sé si vale. vieron, Carlos, no sé si viste el video que envié de Tito. No, no El, pa- alcancé a verlo. No, El no, el no tema lo Parque alcancé a verlo Navas porque del tenemos estaba Rey. trabajando en el esto. Parque Navas del Rey. Sí, Entonces es muy interesante porque él habla y yo veo es como lo importante que fue para él haber investigado una cultura y para él sí. internamente qué fue que lo descubrió. Y eso lo está transmitiendo a un parque. Entonces ese es un simple ejemplo de que no nos hemos equivocado, de que nuestra Ah, bueno, influencia va lenta, pero ok, va. Eso me parece. Entonces, ¿les parece bien por el canal de formación? Entonces, definamos un día, una hora, hacemos una reunión cortica, una horita y bueno, analizamos temas que, ¿vale? No significa que este sí, grupo no puedan entrar más Pero gente. solo ustedes. Puede entrar Rodrigo, puede entrar Augusto, puede entrar quien Ah, quiera. La idea nuestra era que primero presentasen pero solo ustedes. una cultura y posteriormente Sí. nosotros los invitábamos a las funciones, ¿vale? ¿Para qué? Para vale, que ustedes estén concentrados en su cultura. Pero bueno, de todos modos, les estaremos comunicando qué hablamos, qué vemos. listo. Gracias, Juan. Bueno. Gracias, Carlos, y Bueno, gracias gracias a a todos. ustedes.